Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. La misión de la Fundación, como todos los sábados les recuerdo, es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Ramón Ortega. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días, Grisel. Y estoy muy contento de estar nuevamente en este programa. Eso es así. Ya el doctor ha estado anteriormente varias veces y seguirá estando. El doctor es el tesorero de la fundación, así es que es de la casa. En el programa de hoy hablaremos sobre vasculitis, así es que todo el mundo pendiente porque es un tópico que puede interesarle a mucha gente y que puede afectar a muchas personas. Este programa es auspiciado por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y por Pfizer. Existen alternativas para tratar la artritis reumatoide. En la mañana de hoy yo espero que ya hayas desayunado o que estés desayunando y que escuches este programa hasta que se acabe para que te informes y puedas manejar tu condición. No importa la condición que tengas, siempre puedes tener una vida normal. Siempre tienes que seguir los consejos de tu médico y sobre todo aprender sobre cómo manejar la condición que tienes y te vas a sentir mejor, tú vas a ver. Pues el doctor Ramón Ortega es tesorero de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, como le dije, y miembro fundador de la fundación. Es graduado de medicina en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y board certified en medicina interna, geriatría, reumatología y certificado en ultrasonido músculo-esqueletal en reumatología. Tiene práctica privada desde el 1979 en la ciudad de Carolina. Como les expliqué, el tema de hoy es vasculitis y siempre abro el programa con una cita, ¿verdad? El Colegio Americano de Reumatología, o ACR por su sigla en inglés, dice lo siguiente: generalmente los reumatólogos son los expertos que tienen conocimientos más generales sobre la vasculitis. Por lo tanto, dirigen la atención médica de los pacientes, en particular de aquellos que padecen enfermedades crónicas o graves. Los pacientes con vasculitis se benefician al consultar a expertos en los sistemas de órganos afectados o que podrían verse afectados, y eso, ¿verdad?, lo hablaremos en la mañana de hoy. La vasculitis puede variar de leve a potencialmente mortal. La detección temprana y el tratamiento de la vasculitis grave puede prevenir un daño permanente. Y para eso vamos a hacerle una serie de preguntas al doctor en la mañana de hoy que nos va a contestar. La primera es, pues, doctor, ¿qué es vasculitis? Muy bien. Vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Okay. Los vasos sanguíneos son una red de arterias, venas, capilares, que son, podríamos decir que es la tubería encargada de llevar la sangre del corazón a los tejidos y nutrir los tejidos, todos los tejidos del cuerpo, y recoger esa sangre que después los tejidos devuelven otra vez al corazón y pasa por los pulmones para ser oxigenada. Por lo tanto, una inflamación de las arterias, las venas o los capilares, pues puede llevar a condiciones muy serias. Esta inflamación puede causar que la arteria o se tape o la arteria se inflama y se debilita, y entonces puede formar un aneurisma en el área donde se debilita, o puede formar un área de cicatrización donde la arteria se pone estrecha y le llega poca sangre al tejido o al órgano. Y como las arterias, las venas y las capilares están en todo nuestro cuerpo y sirven a todos nuestros órganos, pues la vasculitis puede afectar cualquier órgano. Así es que en términos generales es una cosa sistémica que atiende el reumatólogo porque es una inflamación. Sí, en términos generales, ¿verdad? Es una inflamación y se ve muy asociada, ¿verdad?, a otras enfermedades
que nosotros vemos, como es el lupus y la artritis reumatoidea. Hay pacientes de estas enfermedades que también tienen, como parte de su enfermedad, pueden tener vasculitis, pueden tener inflamación de las arterias, venas o capilares. Las arterias pues se dividen en arterias grandes, medianas y pequeñas, ¿verdad? La más grande es la aorta, que es donde sale la sangre del corazón hacia los tejidos. Y las arterias pequeñas y los capilares pues ya están más cerca de los órganos. Así es que entonces esos órganos se van a ver afectados dependiendo de, ¿verdad?, el grado de inflamación que exista. Y para eso pues nos explica el doctor cuáles son los tipos de vasculitis, porque hay diferentes. Sí, hay diferentes, hay una clasificación bastante bien establecida para tratar de que los médicos y los profesionales de la salud entiendan lo que es vasculitis. Y básicamente la clasificación se divide de acuerdo al tamaño de las arterias que afectan las diferentes vasculitis. Hay vasculitis que afectan los vasos grandes, las arterias grandes, ¿verdad? Y a esto pues se le llama vasculitis de arteria grande, large vessel vasculitis, una vasculitis de los vasos sanguíneos grandes. Y ahí está una de las que se ve con cierta regularidad, pues se llama la arteritis temporal, que es una vasculitis que ocurre en las arterias que van hacia el ojo y hacia el cerebro, y pueden ocurrir en las arterias grandes del cuerpo, como en la aorta, y en las arterias que distribuyen la sangre a los brazos o a las piernas. Se le llama también vasculitis de células gigantes, ¿verdad? Es el mismo, es la misma condición, y usualmente se ve en personas mayores de 60 años. Pero tenemos una gama de vasculitis de células, de vasos medianos y pequeños, que no sabemos la causa de ellas, ¿verdad? Y tenemos una, que podemos discutirlo más adelante, una serie de condiciones que se ven rara vez, pero que sí se ven. Que existen. Existen. Así es que, dentro de ese tipo de vasculitis, ¿cuáles son algunos de los síntomas de la vasculitis? Porque muchas personas a veces pueden confundir un rash, ¿verdad? Normal en la piel, no normal, porque un rash no es normal, pero quiero decir una cosa que parezca vasculitis. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas, doctor? Ok, dependiendo del vaso sanguíneo que esté afectado, ¿verdad? Si es un vaso sanguíneo grande, o es un capilar o una vena o una arteria pequeña, pues así varían los síntomas. Pero usualmente el paciente puede mostrar una erupción en la piel, que puede ser una erupción, un área roja, o puede ser como punteada, o puede ser tipo púrpura, ese color violáceo en la piel, que significa pues que hay inflamación en el tejido cutáneo. El paciente puede presentar con fiebre, malestar general, cansancio, pérdida de peso. Como dependiendo del tejido que se afecte, ¿verdad? Si la vasculitis ocurre a nivel renal, pues el paciente puede empezar a desarrollar insuficiencia renal, ¿verdad? Con las pruebas renales elevadas. El paciente también podría desarrollar cansancio o fatiga en los movimientos de las piernas y los brazos. Si es que la sangre no está llegando bien a los brazos, el paciente empieza a accionar los brazos y siente como que los brazos se le cansan o se le mueren. Si la arteritis es a nivel temporal de las sienes, pues el paciente siente dolor de cabeza pulsátil y persistente, ¿verdad? En ambos lados de las sienes. Eso puede acompañarse en casos más severos de pérdida de visión temporal. El paciente de momento le dice al médico, mira, tengo un dolor de cabeza hace bastante tiempo en las dos sienes, que no se me quita, no es un dolor que se me quita con Tylenol o aspirina. Y de momento un día vi que de momento por el ojo no veía, o sea, me quedé ciego por un ojo, por ejemplo, y fue cuestión de quizá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero eso es un síntoma extremadamente importante, ¿verdad? Porque puede significar que la vasculitis o la que está inflamando la arteria que lleva la sangre al ojo se puede estar afectando. Yo le pregunto, ¿verdad? Porque mientras usted está explicando esto, escucho como que hay una inflamación de los vasos, una estrechez de los vasos, y esto se escucha también a veces cuando las personas tienen el colesterol elevado y ese tipo de cosas, que hay una estrechez y que los síntomas podrían a lo mejor parecerse, ¿sí o no, doctor? Sí, es cierto, se pueden parecer, y las personas, por ejemplo, que tienen un peor pronóstico en las vasculitis son los que ya de por sí tienen afectación de las arterias por diabetes, por hipertensión,
y por el colesterol elevado. ¿Okay? El problema con la vasculitis es que la vasculitis crea, en el caso del colesterol, pues le toma quizás bastantes años que la arteria se vaya tapando poco a poco. El problema con la vasculitis es que la vasculitis te da una inflamación en la arteria, el revestimiento interno de la arteria se inflama, se hincha y se puede tapar en cuestión de nada, ¿entiendes? O sea, llevar un proceso que quizás en cuestión de días puede taparte una arteria y tener el paciente algo catastrófico. Claro, no todas las vasculitis son así, sí, ¿verdad? Pero sí, esas son las manifestaciones más severas. El reconocer ese tipo de síntomas es importante que que inmediatamente se lo comunique a su médico, ¿verdad?, de cabecera, y especialmente si está viendo un reumatólogo, porque esta condición está asociada a la inflamación sistémica de algunas condiciones reumáticas. Sí, en pacientes que ya tienen alguna condición reumática, quizás uno lo piensa más rápido, ¿verdad? Que un paciente que de la nada, que no tiene ninguna condición y surge de momento con una neuropatía, sin el paciente ser diabético, las pruebas renales un poquito altas, un rash que quizás no sea tan severo. Y entonces uno empieza a ver unas pruebas de inflamación en la sangre que están elevadas, ¿verdad? Como el CRP, el set rate elevado, y el paciente pues muestra pues cansancio, muestra si tiene alguna de las vasculitis, ¿verdad? Como la vasculitis de Wegener's, el paciente puede tener una sinusitis y una inflamación en las mucosas de la nariz y de los senos frontales, y puede tener también mucha afectación pulmonar o renal. O sea que depende de qué tipo de vasculitis sea y qué órgano esté afectado, así es la severidad puede ser la severidad de la condición. Son un grupo grande de enfermedades, ¿verdad? Y entonces a veces categorizar cuál es la que el paciente tiene, pues puede ser en algunos casos fácil y en algunos casos puede ser un poco más complicado. Así que obviamente tiene que tener un cuadro completo de cuál es la condición del paciente antes de hacer ese diagnóstico de que es de este tipo o del otro. Sí, ¿verdad? Definitivamente es como todo en la medicina, que empieza uno pues con el historial del paciente, o sea, cómo te empezaron los síntomas, qué síntomas son los que tiene, un examen físico minucioso desde todo, desde examen pues de los ojos, nasal, de la parte alta respiratoria, los pulmones, revisar todo el paciente completo, hay que examinarlo, ¿verdad? La coyuntura, la piel, porque puede haber una afectación de cualquiera de esos, de cualquier tejido del cuerpo. ¿Y cuál es la causa de la vasculitis, doctor? ¿Se sabe? Ok, las vasculitis van desde vasculitis leves hasta vasculitis severa. Las vasculitis pueden ocurrir en algunos pacientes que se le desaparece espontáneamente según apareció. Hay vasculitis asociadas a medicamentos, ¿verdad? Hay pacientes que han podido tomar un medicamento, un antibiótico, un medicamento, y el medicamento le induce una reacción inmunológica y le da inflamación en las arterias. Y a veces puede resolver solo o simplemente dándole tratamiento, pues mejoran. Hay vasculitis asociadas a hepatitis B, hepatitis C y VIH, pacientes que tienen estos virus, ¿verdad? Pues pueden desarrollar vasculitis. De hecho, una de las pruebas que nosotros hacemos a alguien que aparece de momento con una vasculitis, pues dentro de la parte de laboratorio, pues se le buscan esos virus, ¿verdad? Porque puede estar asociada con ellos. Uh-huh. Hay vasculitis, como dije, asociada a otras enfermedades. Hay vasculitis en niños, ¿verdad? Hay una vasculitis que se ve en niños, no se ve tanto en este hemisferio, pero en Japón y en pacientes descendientes de asiáticos, se ve una vasculitis en niños menores de 5 años que se llama la vasculitis de Kawasaki, y aquí siempre los pediatras que ven un pacientito con ese tipo con un cuadro medio raro, pues siempre lo piensan, ¿entiende? Sí. Que puede ser eso. Y doctor, ¿verdad? Perdón, esto es por curiosidad personal, pero usted acaba de decir que tienen ascendencia asiática, o sea, que mayormente se ve... Sí, pero, de hecho la descubrió un japonés, ¿entiende? Sí. Obviamente el nombre me suena como que... Sí, puede ser de allá. Japonés. Pero como sabe que nosotros tenemos una población, cada vez la población se pone más mixta. Exacto. Y podemos tener pacientes que son de ascendencia
asiática, pues entonces siempre uno, ¿verdad? Cuando ve un niño, aunque nosotros no vemos niños, pero los reumatólogos pediátricos, pues siempre tienen eso detrás de su mente pendiente de que pueda haber una vasculitis. Como una posibilidad. Pero en los niños las vasculitis están más asociadas a enfermedades virales, ¿entiendes? O los que tienen enfermedades como lupus, dermatomiositis, pues pueden tener una vasculitis asociada a esa enfermedad. A esa condición. Para las personas que nos han sintonizado recientemente por Radio Isla 1320 o radioisla.tv, estamos hablando con el reumatólogo doctor Ramón Ortega y el tema de hoy es vasculitis. Es un tema muy amplio que puede estar relacionado con muchas condiciones inflamatorias o sistémicas y del sistema inmunológico. Así es que continuamos conversando con el doctor. Les quiero dar una dirección cibernética que puede ser útil para las personas que quieran buscar más información sobre este tema. Es www.vasculitisfoundation.org y vasculitis y foundation con letra mayúscula, www.vasculitisfoundation.org para más información sobre este tema, ¿verdad? Así es que también, por supuesto, pues este programa, como siempre le decimos, estará desde el lunes en nuestra página cibernética www.fundacionfer.org, en la página de Facebook y en YouTube, para que lo vuelvan a escuchar o para que lo compartan en la página, para que tengan más información y puedan manejar mejor su condición. Continuando con las preguntas al doctor Ortega, ¿cómo se diagnostica? Aunque ya hemos mencionado algunas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo se diagnostica la vasculitis? Ok, dependiendo la manifestación del paciente, si por ejemplo el paciente lo que tiene es una manifestación renal, podría uno ir a hacer una biopsia renal y obtener este diagnóstico. A veces con biopsias de piel también podemos saber si estamos bregando con una vasculitis. O sea, tendemos a ir al tejido que está afectado si es accesible a hacerle una biopsia. Pero tenemos pruebas de sangre, ¿verdad?, que se ven positivas en ciertas vasculitis. Hay un tipo de prueba que se llama el ANCA, o sea, no el ANA, como el ANA en lupus, sino el ANCA. Y hay un grupo de vasculitis que tienen ese anticuerpo positivo en la sangre. Y ese nos ayuda a saber, pues, que básicamente, pues, ese tipo de vasculitis, ¿verdad?, que tienen unos nombres raros, ¿verdad?, como Wegener's o una vasculitis eosinofílica o una poliangitis microscópica, ese tipo de vasculitis tiene esa prueba positiva en la sangre. Pero si tenemos pacientes que sospechamos vasculitis en ciertas áreas del cuerpo, se le puede hacer unos estudios de imágenes como MRI con arteriografía para que las arterias pinten y nosotros podemos ver las arterias, o un PET scan donde la arteria se ve si está inflamada, si está tapada, si está estrecha, y se puede determinar si hay inflamación o no en las arterias. Hay una enfermedad que también se describió en Japón, pero que nosotros vemos esporádicamente casos, que se llama la vasculitis de Takayasu, y eso se ve en mujeres jóvenes, usualmente menores de 40 años, ¿verdad? Yo tengo en la oficina 2 casos de Takayasu, y usualmente pues son mujeres que se les diagnostica la condición porque alguien o un médico o una enfermera encuentra que no tiene pulso en un brazo, ¿verdad? O en una extremidad. Wow. Y entonces se sigue investigando y se encuentra pues que tiene o sea, que esa es la manifestación. Exactamente, inflamación. De hecho, se le conoce como el pulseless disease, la enfermedad sin pulso, ¿entiendes? Wow. Y muchas veces pues lo que tienen es inflamación arterial. Se pueden hacer, como dije, biopsia, arteriografía, estudios de imágenes, y pruebas de sangre particulares dependiendo la sospecha que uno tenga de qué tipo de vasculitis es y qué tipo de afectación tiene el paciente, sospechando uno si es de una arteria grande, si es arteria mediana o arteria pequeña o capilares.
Este tema de hoy puede ser que muchas personas hayan oído hablar sobre vasculitis, ¿verdad? Por alguna razón, porque la padecen, porque la tienen, porque alguien que conocen la haya tenido. Y puede parecer algo que no es importante, pero a mí me parece que es sumamente importante que cualquier manifestación de las que se ha mencionado aquí hoy se indique inmediatamente al médico, porque puede ser que tenga unas consecuencias, ¿verdad, doctor? Ya hemos hablado sobre cómo se diagnostica. ¿Cuál es el tratamiento para estas condiciones, para esta condición? Sí, una cosa que mencionaste ahora es que aquí el reconocimiento de la vasculitis tiene que ser pronta. En algunos casos es urgente diagnosticarla porque se puede presentar una vasculitis de súbito con síntomas extremadamente severos, ¿verdad? Y hay que entonces hacer un diagnóstico certero y un tratamiento agresivo, rápido, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues, no todas son así, ¿verdad? Pero hay casos que van desde leve y que resuelven ellos la vasculitis resuelve sola, hasta casos bien severos y casos fatales. Casos que puede causar la muerte. Sí, definitivamente. Hay que diagnosticarla y saber qué tipo de vasculitis el paciente tiene para poder darle un pronóstico de qué es lo que va a pasar con la vasculitis. Usualmente las vasculitis se tratan con lo que llamamos glucocorticoides, que son prednisona o esteroides, o sea, cortisona, medicamentos a base de cortisona. Dependiendo de la vasculitis que sea, pues se le dan megadosis o se le dan dosis más moderadas. La cortisona actúa bien rápido en la inflamación del vaso sanguíneo, por lo tanto, si tú tienes un paciente como la vasculitis que mencioné, que es de la arteritis temporal, y tú no quieres que pierda la visión por el ojo, porque la arteria que está supliendo el ojo se está cerrando por la inflamación, tan pronto tú le das una descarga grande de cortisona, la arteria se desinflama y le puede salvar la visión al paciente, porque de lo contrario, si que pasa desapercibido, pues puede tener ceguera, o sea, para siempre, permanente. Okay. O sea, que a ese nivel, pues según ocurre en el ojo, ocurre en el pulmón, ocurre en el riñón, entonces tú puedes salvar un órgano si detectas rápido y le das tratamiento agresivo. El corazón y el cerebro también se pueden afectar. Hay vasculitis cerebral también. Así que el tratamiento inicial, que es más rápido, son dosis altas de cortisona, pero eso no es lo único. De ahí entonces se van añadiendo otros medicamentos para luego poder ir bajando los niveles de cortisona y que el paciente no dependa de ella. Y hay pacientes que pueden vivir con una vasculitis controlada en medicamentos largos años haciendo su vida normal, ¿verdad? Y hay otros pues que tienen daño a ciertos órganos, pues que le limitan un poco su actividad. Entre los medicamentos que se utilizan, aparte de la cortisona, pues está el Citoxan, ¿verdad? Está el Imuran, está el Celsep, que es micofelonato, que algunos pacientes lo usan de lupus, y medicamentos biológicos como rituximab y Actemra. O sea, que se están utilizando para la vasculitis. Y cada vez se van añadiendo medicamentos nuevos biológicos, igual que pasa con artritis reumatoidea, ¿verdad? Que empezamos con medicamentos como el metotrexato. Exacto, el metotrexato. Y después de hecho, el metotrexato también es uno de los medicamentos que se puede usar en vasculitis para ayudar a bajar los niveles luego de cortisona. Sí. Así que, por lo que me está diciendo, entiendo que hay unas vasculitis que se resuelven solas, hay otras vasculitis que pueden continuar, ¿verdad?, de manera crónica. ¿Se puede decir así, doctor? Exactamente. Y algunas de ellas pueden ser graves, así es que hay que atenderlo como quiera que sea. Exacto. Una señal de inflamación o de que tienes una erupción que no conoces muy bien o lo que sea, hay que inmediatamente notificarlo al médico, mostrárselo y atenderlo lo más rápido posible, porque es algo que puede ser a la larga fatal. Así es que, y entonces, hablando de eso, ¿cuál sería la prognosis de esas vasculitis, doctor? Ok, el pronóstico de las vasculitis ha mejorado dramáticamente en los últimos 20 años, porque de estas vasculitis que he mencionado, había algunas que la expectativa de vida del paciente no pasaba de 5 a 6 meses. Wow. Ok, pero ahora, ¿verdad? Con los avances que tenemos, las nuevas técnicas de diagnóstico, las pruebas de imágenes que están sofisticadas, como el PET scan, la resonancia magnética con arteriografía, las pruebas de laboratorio, el conocimiento que se le da a los especialistas y a los médicos sobre las vasculitis, pues el pronóstico es un pronóstico bueno, ¿verdad? Una vez uno diagnostica la condición y trata al paciente, la mayoría de los pacientes pueden vivir una vida
normal, productiva saludable y normal, usando ciertos medicamentos para mantener su condición estable, ¿verdad? Que según pasa con otras enfermedades que nosotros tratamos como lupus y artritis reumatoidea. Uh-huh. Y la vasculitis, que creo que esta pregunta a lo mejor pude haberla hecho anteriormente, pero pregunto, ¿la vasculitis siempre está asociada a una inflamación, a una condición inflamatoria, o puede estar aislada, puede surgir solita? Exactamente, sí, puede surgir solita. Esas vasculitis se llaman vasculitis idiopática, que es donde entran pues las que mencioné anteriormente como Wegener's y la vasculitis eosinofílica. Pueden surgir así, de la nada. como de la nada. No tienen ninguna condición. Y no hay una explicación todavía, ¿verdad? Hay muchas teorías de qué las causan, pero no hay todavía una prueba definitiva de qué la está causando. Así es que eso pues también es importante que las personas que nos están escuchando y los pacientes lo sepan, porque es posible que tengas una vasculitis, pues como acaba de decir el doctor, idiopática, que no está asociada a nada, pero también la tienes que atender porque puede surgir, ¿verdad?, una complicación severa a la larga. Así es que es importante que se sepa cuál es la descripción de estos síntomas y cómo atenderlos y quién los va a atender, que generalmente pues ya hablamos aquí que es el reumatólogo. Para estos pacientes, ¿qué recomendación, además de inmediatamente, ¿verdad?, atender cualquier síntoma, qué cosa usted recomienda que podría ayudarles a estos pacientes a que puedan tener una atención más rápida, doctor? O sea, el paciente que empieza con síntomas que sugieren vasculitis. Bueno, el paciente que tiene estos síntomas, ¿verdad?, que pueden ser, como mencioné, síntomas generales de cansancio, malestar general, pueden tener un rash, pueden tener una neuropatía de momento que no tenían, pueden tener una pérdida de visión momentánea, pueden tener de momento que las pruebas renales las tengan un poco alteradas. Definitivamente tiene que ver a su médico, ¿verdad? Médico primario, médico el internista, y de ahí entonces posiblemente se le van a hacer unas pruebas básicas y pasar entonces a un reumatólogo que lo vea y tratar de diagnosticar entonces con exactitud si realmente tiene una vasculitis y si es una vasculitis, qué tipo de vasculitis es. Algunas vasculitis se presentan bien severas y el paciente lo que va es a sala de emergencia, ¿verdad? Porque de momento le aparece un rash, de momento le aparece un dolor de cabeza severo, o le aparece digamos, un dedo que se le va la circulación, un dedo morado que se le pone violáceo, y es que pues la arteria del dedo pues está inflamada y no le llega sangre al dedo. O sea, esas son cosas más visibles y que hacen que el paciente se mueva más rápido. Pero hay otras condiciones donde la vasculitis está más como más disfrazada, ¿verdad? Que se hace un poquito más difícil de diagnosticar. Y usted mencionó también que es bueno que se repita para que la gente tenga, los radioescuchas tengan esta información, es que también a veces se presenta como una cosa parecida a un moretón, que puede ser un rash violáceo, que a lo mejor la persona lo confunda con un golpe o con algún tipo de moretón en la piel. Sí, eso es un rash tipo púrpura, ¿verdad? Un rash tipo púrpura que ocurre en diferentes partes del cuerpo y que usualmente al tocarlo no duele, ¿verdad? Como el moretón. O tampoco no se debe confundir también tampoco con los pacientes que toman mucho Plavix o aspirina, que le salen como unos moretones, pero eso es básicamente fragilidad de los capilares. Sí, es cuestión de que si usted está visitando a un médico con frecuencia, ¿verdad?, porque tiene una condición, debe de decirle, mire, me siento esto, tengo esto, me apareció esto. Es algo que es muy importante y que a lo mejor si se atiende rápido, pues puede resolver. Y está acompañado de múltiples otros síntomas que hay que entonces cuestionar al paciente o el paciente relatarlos al médico. Pues doctor, como siempre pasa, nos queda ya un minuto nada más. Quiero invitar a los radioescuchas a que nos den like en la página de Facebook, Fundación FER, para que se enteren de las actividades durante el año y de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Y cuáles van a ser los programas próximamente. Exhortarlos a que visiten la página www.fundacionfer.org, en donde están este programa desde el lunes en adelante, y todos los programas previos están en esa página para que los puedas repasar y puedas compartirlo. Recordamos que este programa fue auspiciado por un generoso donativo de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y por Pfizer. Existen alternativas para tratar la artritis reumatoide.
muchas gracias, doctor, por estar aquí en la mañana de hoy. Un placer siempre estar aquí orientando a nuestros pacientes. Y ya sabe que va a volver en algún momento pronto. Así es que únete al movimiento FER. Te esperamos el sábado próximo. Y para los padres, muchas felicidades. Que mañana es el Día de los Padres, así es que celebren con mucha salud, que es importante. Sí, buen día. Gracias.